Su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión de cómo la Sagrada Escritura, la misma Biblia, da testimonio de la fe católica y por lo tanto de la Iglesia que profesa la fe católica, es decir, la Iglesia católica. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el verso 30, dice de la siguiente manera, y lo voy a leer para ustedes. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Aquí nos dice el evangelista Juan que las cosas que están escritas, particularmente en este evangelio, en el evangelio de Juan, se han escrito para que nosotros podamos creer en Cristo, en el verdadero Cristo, en Jesucristo, en el Jesucristo que nos presenta la Sagrada Escritura, que nos presenta la Santa Iglesia. Y se nos dice que lo que está escrito en el Evangelio de Juan se ha escrito para que creamos en el Cristo, para que creamos, que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Entonces, creer lo que está escrito en el Evangelio de San Juan es muy importante, porque de ello depende que estemos o no poniendo nuestra fe en Cristo, en el verdadero Cristo, tal y como lo presenta la Sagrada Escritura, tal y como lo enseñan los apóstoles, es decir, la tradición apostólica, tal y como lo enseña aquella iglesia de Mateo 28, versos 18 en adelante, donde Jesús les manda, les ordena, les envía a predicar sus enseñanzas, a transmitir a la siguiente generación, a enseñar a las naciones, a perpetuar su mensaje, su doctrina y llevar a cabo la obra para la cual Él instituyó, fundó y estableció su Santa Iglesia. Una sola iglesia expandida a lo largo y ancho del planeta Tierra, es decir, la Iglesia Católica, con una sola fe, la fe católica. No con muchas fes, no con muchos credos que se contradicen, sino uno solo. Es por eso que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Esas son las 4 marcas de la Iglesia que a través de los siglos, siempre con esas 4 marcas se ha reconocido a esa Iglesia, a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia de los apóstoles. Una, santa, católica y apostólica. Muy bien, pero volviendo a lo que nos dice el evangelista Juan, nos dice que Jesús hizo muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego nos dice en el verso 31, y recuerden, estamos en el capítulo 20 de San Juan 20:31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y como estábamos viendo, dice que estas cosas que están en el Evangelio de Juan se han escrito para que creamos en Jesucristo verdaderamente, completamente, plenamente, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ahora, creer en Cristo también significa creerle a Cristo. Noten que hay una diferencia, es quizás sutil, debemos prestar atención, si no podemos llegar a pensar que significa lo mismo y no significan realmente lo mismo estas dos expresiones, estas dos formas de decirlo. Una cosa es decir yo creo en Cristo y otra cosa es decir yo le creo a Cristo. Creer en Cristo es algo muy general. Creerle a Cristo es aceptar todas y cada una de sus enseñanzas que Él nos ha dado. No solamente es creer en Cristo, sino es creerle a Cristo, creer las palabras que salen de su boca, aceptar lo que Él tiene que decir, abrazar su enseñanza, abrazar su doctrina, creerle a Cristo,
cada palabra que sale de su boca, cada enseñanza debe ser aceptada por el discípulo, por el cristiano, por aquel que verdaderamente está creyendo en su nombre y, por lo tanto, tiene vida en su nombre, vida eterna. Pero nos dice Juan que las cosas que están escritas aquí en su evangelio, en el evangelio según San Juan, son para que creamos verdaderamente en Él, en Cristo, y para que tengamos vida eterna. Ahora, la pregunta entonces es obligada, y la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que están escritas en el evangelio de San Juan, las cuales yo debo creer para verdaderamente estar creyendo en Cristo y para verdaderamente tener vida eterna? Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que Jesús enseñó, algunas de las cosas que sí están escritas en el Evangelio de Juan, porque sabemos que Jesús dijo e hizo muchas cosas las cuales no están registradas. No todo lo que Jesús dijo, no todo lo que Jesús realizó, no todo está registrado en el Nuevo Testamento o en los Evangelios. Sin embargo, hay algunas cosas que sí están registradas y nos dice Juan que nosotros, como creyentes, como cristianos, como sus discípulos, estamos obligados a aceptarlas, a creerlas. Deben ser parte de nuestro credo, deben ser parte de lo que profesamos. Bueno, vamos a ver algunas cosas. ¿Qué les parece si primeramente vamos al capítulo 3? Recuerden, todo lo que vamos a ver está en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, porque aquí se nos dice que las cosas que están escritas en el Evangelio según San Juan debemos creerlas, para creer en Cristo, para tener vida eterna, para asegurarnos de que estamos en Él y que estamos profesando la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos aquí en Juan capítulo 3, en el verso... Para tener el contexto, pues vamos a leerlo desde el verso 1, ¿ok? Dice San Juan, capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dicen que el hombre debe nacer del agua y del Espíritu. Obviamente es una referencia al bautismo cristiano, es una referencia a ese sacramento mediante el cual nosotros somos introducidos en la familia de Dios. Y se nos dice que es así como nosotros nacemos de nuevo. Esa referencia que hace al agua y al Espíritu es precisamente el bautismo, en este caso que se utiliza el agua para bautizarnos, pero el Espíritu Santo opera en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro interior. No solamente es mojar a alguien con agua o sumergirle en agua, sino que el Espíritu de Dios hace algo en nuestro corazón. Eso es lo que la Iglesia enseña y eso es el bautismo, es el sacramento. Le llamamos sacramento porque Dios nos infunde su gracia, porque Dios nos comunica su vida. Y eso es lo que tenemos en el sacramento del bautismo. El Señor Jesucristo en el verso 5 dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podemos nacer del agua y del Espíritu? Eso es por medio del bautismo, por medio del sacramento del bautismo. Si ustedes hacen una investigación y buscan lo que los comentaristas de todos los siglos, especialmente de los primeros siglos, dijeron sobre este versículo, todos están de acuerdo en que es una referencia al bautismo. Y no solamente lo vemos aquí, lo podemos ver en Romanos capítulo 6, en el verso 4,
aunque no quiero salirme mucho del Evangelio de Juan, pero si alguno tiene una duda que Jesús está hablando cuando dice nacer del agua y nacer del Espíritu, si alguno duda que Jesús está hablando del bautismo, el cual nos une a Cristo, el cual nos hace partícipes de la obra de Cristo, lo podemos ver en Romanos, en el capítulo 6, y voy a estar leyendo en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva de Romanos 6:4 es el nuevo nacimiento, es la vida de Dios comunicada, infundida en nuestras almas, y eso ocurre por medio de la administración del sacramento del bautismo. No es mediante algo místico, mediante la recitación de una oración, no es teniendo una experiencia de muchas emociones, cayendo al suelo, teniendo una visión, una revelación, viendo a un ángel de luz. No es de esta manera, porque el Señor Jesucristo lo que ha establecido es el bautismo. El Señor Jesucristo, recuerdan ustedes, volviendo otra vez a Mateo capítulo 28, cuando Él dice: toda autoridad me es dada, por tanto, vayan ahora y prediquen el Evangelio a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En medio de esta gran misión, en medio de esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio, es precisamente el bautismo lo que el Señor Jesucristo está enfatizando y está destacando, porque es el bautismo lo que nos une a Cristo. Lo dijo él mismo, y aquí San Pablo lo reafirma. Recuerden, estamos en Romanos capítulo 6, el verso 4, lo leo de nuevo: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. En el bautismo, mis hermanos, nosotros nos estamos uniendo a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y en la misma semejanza de esa nueva vida de resurrección, esa resurrección de Cristo, ahora nosotros nacemos de nuevo, tenemos una vida nueva, participamos de lo que algunos teólogos han llamado la vida de la resurrección, la vida nueva. Y ahora podemos nosotros caminar, andar en novedad de vida, experimentar verdaderamente una vida de la mano con Dios. Como lo dijera Pablo después en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo ocurre esto? Esto sucede cuando nosotros somos unidos a Cristo por medio del bautismo. Nacemos de nuevo, se nos comunica la vida de Dios, se nos infunde la gracia de Dios, se nos da la gracia de Dios, y ahora nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús. Esto sucede por medio del sacramento del bautismo. Ahora, los grupos evangélicos, ellos no creen esas palabras. Los grupos evangélicos, tales como, llámese bautistas, pentecostales, no denominacionales, metodistas, adventistas, grupos mesiánicos, grupos pentecostales carismáticos, de las asambleas de Dios, del cuadrangular, de adventistas, de todo el grupo evangélico que ustedes puedan pensar, todos ellos rechazan esta gran verdad que Jesucristo enseñó en el Evangelio de Juan. Jesucristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿recuerdan el primer versículo con el que hemos comenzado? Estas cosas se han escrito para que creáis en el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida en su nombre. ¿Pero cuáles cosas? Pues esta es una de ellas. Recuerden que lo que hemos leído está en el capítulo 20 y dice que estas cosas del Evangelio de Juan se escribieron con un propósito,
para que creamos en Cristo y le creamos a Cristo y para que tengamos vida. Entonces, una de esas cosas que están escritas en este Evangelio la encontramos en el capítulo 3. Juan 3, en el verso 5 en particular, se nos dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo podemos nacer del agua y del Espíritu? Teniendo una experiencia religiosa, cayendo al suelo, teniendo una experiencia de muchas emociones, repitiendo una oración, aceptando 4 verdades espirituales, aceptando, no sé, algún método que alguien llega a nuestra casa, nos toca la puerta y nos dice que si creemos 4 cosas o si creemos que ya, la verdad es que eso no es lo que Jesús enseñó en el Evangelio de San Juan. Y recuerden que estas cosas han sido escritas para que nosotros verdaderamente creamos en Él y para que verdaderamente tengamos vida eterna. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y no necesitamos jugar a las adivinanzas para ver qué significa nacer del agua y del Espíritu. Es muy sencillo. Cualquier cristiano, cuando escucha que Jesús está hablando del agua, inmediatamente debería pensar en el agua bautismal, en el agua del bautismo. Y Jesús dice que nacemos del agua y del Espíritu. Y eso es lo que enseña precisamente hasta el día de hoy la Iglesia. La Iglesia por 20 siglos es lo que ha enseñado. Que por medio del sacramento del bautismo nosotros nos unimos a Cristo, nosotros nos unimos a Dios mismo, se nos infunde su gracia, se nos comunica la vida de Dios y somos adoptados como hijos de Dios. Pasamos de ser solamente criaturas a ser hijos adoptivos de Dios. Entonces, mi pregunta para los pentecostales, para los hermanos bautistas, para los hermanos pentecostales, para los hermanos no denominacionales, para los hermanos mesiánicos, para cualquier grupo evangélico que nos pudiera estar escuchando. Mi pregunta es, si tú crees que lo que está escrito aquí se escribió para que creas en Cristo y para que tengas vida eterna, la pregunta es entonces, ¿por qué no le crees a Cristo cuando dice que te es necesario nacer del agua y del Espíritu? ¿Por qué no crees entonces que es el sacramento del bautismo que la Iglesia administra lo que te introduce a la familia de Dios, lo que te adopta como un hijo de Dios? ¿Por qué rechazas la enseñanza de Cristo? ¿Por qué no la aceptas? ¿Por qué dices creer en Cristo pero no le crees a Cristo? Es como decir a uno de tus padres, ya sea a tu mamá o a tu papá, te amo, pero no le obedeces. De hecho, Jesús mismo lo va a decir más adelante. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y esa es precisamente la razón por la que tenemos una iglesia, porque Jesús le dio la orden a la iglesia de ir y hacer discípulos, de ir y enseñarles todas las cosas que Jesús había enseñado. Y es la iglesia la que hasta el día de hoy nos enseña que es el sacramento del bautismo el cual nos une a la familia de Dios, nos adopta, somos adoptados en la familia de Dios. La vida de Dios nos es comunicada, tenemos una vida nueva. Y San Pablo lo repite, Romanos capítulo 6, verso 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, para estar unidos en su muerte, para participar de su muerte. ¿Para qué? Para poder entonces ser juntamente con Él sepultados y para poder entonces ser juntamente con Él resucitados y nacer de nuevo y tener la vida nueva y saber y tener la certeza que ahora somos familia de Dios. Ahora, esto es solamente un ejemplo. ¿Qué otra cosa está escrita para que creamos en su nombre y para que tengamos vida eterna? Porque Juan eso es lo que ha dicho. Estas cosas se han escrito para que creáis en su nombre, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida eterna. Otra de las cosas que Jesús enseñó y que están escritas aquí para que creamos, para que tengamos vida eterna, la encontramos en Juan capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 47 en adelante. Estamos viendo las cosas que están escritas en San Juan para que tengamos vida eterna. Cosas que si no las creemos, no le estamos creyendo a Cristo. Y si no le estamos creyendo a Cristo, entonces no podemos verdaderamente tener la vida eterna. Ahora, si alguien por ignorancia
no las cree, eso es diferente. Cuando hay ignorancia, es entonces cuando el grado de culpabilidad disminuye. Cuando una persona es ignorante, la culpa no es la misma porque la persona no lo sabía. Pero en esta hora yo te estoy diciendo, en esta hora yo te estoy informando, y quizás no soy el primero, quizás alguien más ya te había dicho, que aquí Jesús claramente nos está enseñando las verdades que la iglesia siempre ha enseñado antes de Lutero, antes de los bautistas, antes de los pentecostales, antes de los no denominacionales, antes de los grupos mesiánicos, antes de las asambleas de Dios, antes de la cuadrangular, antes de los adventistas, antes de la luz del mundo, antes de los testigos de Jehová. La iglesia por siglos siempre ha enseñado estas cosas. Tenemos el sacramento del bautismo, el cual nos hace nacer de nuevo, el cual nos une a Cristo, el cual nos comunica y nos imparte la gracia de Dios, la vida de Dios. Pero no solo eso, veamos lo que dice aquí. Estamos en Juan, porque recuerden que estas cosas se han escrito para que tengamos vida eterna. Vean lo que dice Juan 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora recuerden, creer en Jesús significa creerle a Jesús. No basta con solo decir que yo creo en Jesús, sino debemos creerle a Jesús. No basta decir te amo, Padre, sino debemos amar a nuestro Padre. Debemos creerle a nuestro Padre. Si decimos que amamos a nuestro Padre, pero cuando nuestro Padre nos dice cosas, nos da palabra y no la recibimos y no la creemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos creer lo que sale de su boca. Pues vean lo que nos ha dicho el Señor Jesús. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y después nos dice, verso 48, yo soy el pan de vida. ¿Les suena familiar? Yo soy el pan de vida. Vean lo que dice el siguiente verso. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, yo soy el pan de vida. Y después empieza a hablar de comer un pan. Se está refiriendo al maná. Si ustedes conocen la historia de Israel, Dios les dio a comer pan de ángeles, pan venido del cielo, pero murieron. Y Jesús está diciendo, el verdadero pan, el pan de vida, el pan que viene del cielo, soy yo, dice él. Ven lo que dice aquí el verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Está diciendo Jesús que Él es ese pan, su misma persona, su ser. Él es el pan que desciende del cielo, para que los que coman de Él no mueran, sino que tengan la vida eterna. Vean lo que dice el verso 51. Jesús, como si fuera poco, vuelve a enfatizar. De hecho, puede sonar hasta un poco repetitivo, pero por alguna razón Jesús está siendo repetitivo, por decirlo así. Por alguna razón Jesús está poniendo demasiado énfasis. Vean lo que dice el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si alguna vez te has preguntado por qué la iglesia enseña que el pan una vez que se consagra, es decir, la Eucaristía, ¿por qué la iglesia enseña que ese pan, esa Eucaristía, ese cuerpo de Cristo sacramentado del cual participan los fieles, por qué la iglesia enseña que ese es el mismo sacrificio de Cristo? Aquí lo tienes, aquí tienes la respuesta de una manera muy clara en el verso 51, la segunda parte, donde dice, y el pan que yo daré, este pan que deben comer, este pan que es mi mismo cuerpo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es por eso que la iglesia y nosotros los que somos miembros de su iglesia creemos que la Eucaristía, después de la consagración, después de que se hace la consagración, es la carne, es el cuerpo que Jesucristo ha entregado por nosotros
en el Calvario, en la cruz del Calvario. Es el mismo, no es otro. No son miles de sacrificios, es un solo sacrificio, es el mismo sacrificio, es la actualización del mismo y único y suficiente sacrificio. Es el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes deben comer este pan. Y este pan que ustedes van a comer es la carne, es mi carne que yo daré por la vida del mundo. Esa es la razón por la cual la iglesia, antes de Lutero, antes de Juan Calvino, antes de los llamados reformadores, antes de los puritanos, antes de todos los movimientos que vienen de los Estados Unidos, estoy hablando de los grupos evangélicos, antes de 1900 con los pentecostales, antes de 1600 con los bautistas, antes de los 1800 con los grupos como los metodistas y todos estos grupos. Antes de que todo esto existiera, hermanos, la iglesia siempre ha enseñado que ese pan es el cuerpo de Cristo, es la Eucaristía, es el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo mismo. Tal vez a eso se refirió cuando Él tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, coman todos de él. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. El pan que yo daré es mi carne. Es mi carne que voy a dar por la vida del mundo. ¿Te das cuenta qué importante es que tú tengas el pan del cielo? Y no me refiero a solo creer en tu mente. No me refiero a solo creer en tu corazón. No me refiero a solo aceptar esa verdad, sino me refiero a comerlo. Porque Él aquí está diciendo que debes comerlo. Tristemente, todos los grupos evangélicos se caracterizan por rechazar la enseñanza de la iglesia. Y ellos dicen que no comes el cuerpo de Cristo. Ellos dicen que ese no es el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Ellos dicen que esa no es la carne, que no es el cuerpo que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos dicen que solamente es un símbolo, que solamente Jesús está hablando de manera figurada, que es una representación. Te van a decir miles de cosas, todo menos lo que las mismas palabras de Jesús nos dicen. El que no coma mi carne y el que no beba mi sangre. Voy a seguir leyendo en el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Te fijas? Jesús no estaba hablando de manera simbólica. Jesús no estaba hablando en sentido figurado. Y ellos lo entendieron bien. Ellos sabían que Jesús no estaba hablando de manera figurada, de manera simbólica. Porque ellos dicen: ¿cómo puede este hombre, cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Eso es irracional. No tiene sentido. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? La respuesta es: por el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo puede Jesús darnos a comer su carne? ¿Cómo podemos comer el pan del cielo para tener vida eterna? ¿Cómo Jesús nos puede dar ese pan que a su vez es su carne que entregó por la vida del mundo? La respuesta es: por el sacramento de la Eucaristía. Hace poco tiempo, un evangelista que creció católico. En su juventud él fue católico, después él se hace bautista y gran parte de su vida la ha dedicado a ser un evangelista itinerante. Él viaja de una ciudad a otra ciudad, principalmente en los Estados Unidos. Creo que él ha sido evangelista como, creo que al menos 40 años. Y él me dice: quiero platicar contigo, ya sé que has decidido ser católico, pero tengo unas preguntas para ti. Y yo le dije: sí, claro, por supuesto. Salimos a comer y en medio de nuestra plática, después de haber comido, me dice: quiero preguntarte sobre este asunto de la Eucaristía. ¿Cómo puedes tú creer que lo que comes cuando recibes la Eucaristía, cómo le haces para aceptar de que es la carne de Cristo? Porque tú crees eso, ¿verdad? Y yo le dije: sí, yo creo eso. Yo creo que estoy comiendo el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Yo creo verdaderamente eso. Me dijo: pero ¿cómo lo puedes aceptar?
O sea, en tu mente, ¿cómo puedes tú estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar convencido de que verdaderamente eso es el cuerpo, es la carne de Cristo? A lo cual yo respondí, por fe. Lo creo porque tengo fe en Él, porque le creo a Él, porque creo que sus palabras son verdad. No lo puedo entender ni puedo explicarlo del todo de manera teológica, pero sí sé que son palabras de vida. Sé que si salió de la boca de Jesús, me uno a la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al igual que Pedro me uno a él, porque ellos tampoco entendían a qué se estaba refiriendo Jesús. Pero ellos se aferraron a las palabras de vida de Jesús. Y esa fue mi respuesta. Yo lo hago por fe y lo creo por fe, porque no solo creo en Jesús como un personaje histórico o como un salvador del mundo, sino que le creo a Jesús como el que enseña la verdad, como aquel del cual de su boca salían palabras de vida eterna. No solo es creer en Jesús, es creerle a Jesús. Vean lo que dice el siguiente versículo, 53. Estamos en San Juan, capítulo 6, verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La palabra comer, de hecho, una traducción más literal sería masticar. El griego, ahí la palabra griega para comer es masticar. Es una palabra que refleja más el acto de literalmente comerlo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, de cierto os digo, que si no masticas la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estas son palabras fuertes, y son tan fuertes que sacudieron la conciencia de muchos de sus discípulos, de muchos de los que ya creían en Él, pero estaban teniendo un problema. A pesar de que creían en Él, estaban teniendo dificultad para creerle a Él. Vean lo que dice el siguiente versículo. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Jesús dijo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús nos dijo que debemos comerlo. Jesús nos dice que el que come de ese pan, que es su carne, que dará por la vida del mundo, tendrá vida eterna. No solo es creer en Él, es creerle a Él. Si seguimos leyendo nos damos cuenta que muchos de sus discípulos, después de escuchar esas palabras, ya no le quisieron seguir. Porque ellos estaban dispuestos a creer en Él, creer en Jesús, pero no estuvieron dispuestos a creerle a Jesús. No estuvieron dispuestos a aceptar esta enseñanza, como ellos la llaman, dura. Para ellos era demasiado. Para ellos era incomprensible. Para ellos sonaba como algo de caníbales. A mí me han dicho que yo creo una doctrina canibalística, de caníbales, porque ellos dicen que eso es canibalismo. Creer que comes la carne de Jesús, creer que comes a Jesús, es canibalismo. Pero Jesús fue el que lo dijo. Esto no es un invento, como a algunos les encanta decir. Eso es un invento de los papistas. Eso es una doctrina romanista. Eso viene de los paganos romanos. No, señor. Esto viene de los labios del Verbo encarnado. Esto viene de la segunda persona de la Santísima Trinidad,
encarnada, del cual de sus labios salían palabras de vida eterna, palabras que daban gracia, palabras que infunden el aliento de vida. Y Él nos ha dicho que debemos comerlo a Él. Vean lo que dice después el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos, no pocos, muchos, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esto es irracional, esto no tiene sentido. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Esto es demasiado. No podemos aceptar esta interpretación, no podemos aceptar esta doctrina. Es exactamente lo mismo que muchos grupos evangélicos enseñan. Dicen que es una palabra dura, que cómo podemos pensar eso, cómo podemos pensar que estamos comiendo la carne de Cristo, que cómo se nos ocurre. Pues se nos ocurre porque hemos creído a Jesús. No solamente creemos en Jesús, le creemos a Jesús. Nosotros, aunque nuestra mente no lo entienda de manera intelectual del todo, nosotros sí le creemos a Jesús. ¿Y a quién más iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Creemos que Él nos enseña la verdad. Verso 61. Vean lo que dice el verso 61. Yo espero que mis hermanos separados, pentecostales, evangélicos, bautistas, o sea cual sea la denominación, yo espero que estén siguiendo con su palabra, porque muchas veces somos atacados, somos calumniados de que no leemos la Biblia, que no nos importa la Biblia, que no tenemos discernimiento espiritual. Pues yo espero que en esta ocasión ustedes estén siguiendo lo que la misma Sagrada Escritura dice. Y dicho sea de paso, estoy leyendo la Reina Valera revisión de 1960. En la misma Reina Valera 1960 está evidenciado la doctrina que la Iglesia siempre ha enseñado, que la Eucaristía es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Vean lo que dice el verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y eso es lo mismo que sucede. Los grupos evangélicos se ofenden cuando les decimos que ellos no están creyendo las palabras de Jesús, porque ellos solamente creen que es un símbolo, porque ellos solo creen que es una representación. Y les decimos que esa doctrina es falsa. Les decimos que la doctrina verdadera es creer que es el cuerpo de Cristo. Se ofenden. Jesús dice, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, Jesús está diciendo, ¿cómo pueden tener dificultad para creer que yo les voy a dar a comer mi carne? Dice, ¿qué pasará cuando ustedes me vean subir al cielo? En otras palabras, subir al cielo es algo sobrenatural. Subir al cielo es algo extraordinario. Es algo muy, muy por encima de la razón. Entonces, ¿cómo podemos decir que creemos eso y no creemos que Jesús también nos puede dar a comer su carne, su cuerpo? Es decir, creemos en algunas cosas sobrenaturales, pero en otras cosas que también son sobrenaturales, ya no queremos creer. Y Jesús dice, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué pasaría si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne, ahora cuando dice la carne, no está hablando aquí de su propia carne, porque muchos malinterpretan. Dicen, ¿ves? Aquí dice Jesús que la carne para nada aprovecha. De hecho, esa interpretación de algunos que dicen que cuando Jesús dice que la carne para nada aprovecha, que se está refiriendo a su propia carne, decir que se está refiriendo a eso es una blasfemia, porque estás diciendo que la carne de Cristo para nada aprovecha, cuando es la carne de Cristo en el Calvario, la cual nos ha perdonado nuestros pecados, ha sido la expiación, ha sido el sacrificio, la carne que Él ha dado por la vida del mundo. Hay que tener cuidado con la interpretación que algunos quieren hacer. Solamente con tal de rechazar la Eucaristía, están dispuestos a decir que cuando Jesús dice que la carne para nada aprovecha, se refiere a que lo que dijo anteriormente sobre comer su carne, ¿ves? Aquí Jesús lo está rechazando. Jesús no se está contradiciendo. Jesús no está tirando a la basura la enseñanza que acaba de dar.
Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está diciendo que el Espíritu es el que da vida. Sus palabras de Él son espíritu. Lo que de Él viene es lo que da vida. Aceptar y creer lo que Jesús enseña, eso nos da vida. La carne en este caso se refiere a lo humano, a lo que es natural, a lo que podemos entender solamente con nuestra mente, solamente con nuestra razón. Es decir, es una incredulidad de lo sobrenatural. Vean lo que dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, o sea, la enseñanza que les acabo de dar de comer mi carne, las palabras que yo os he dado, son espíritu y son vida. Les está diciendo, miren, hay dos cosas. Una son las palabras que son espíritu y son vida, que dan vida eterna. Y otras son las palabras carnales, que para nada aprovechan, que son vanas, que son vacías. Y Jesús dice, y yo les voy a decir de cuál de las dos palabras, a cuál de las dos categorías pertenece esta enseñanza de comer mi carne. Les voy a decir que las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Es decir, no son palabras vacías, no son palabras vanas, son palabras que dan vida, son espíritu y son vida. Jesús está diciendo, les conviene creerme, les conviene, esto es para que tengan vida. ¿Recuerdan lo que leímos en San Juan capítulo 20? ¿Recuerdan? En el verso 30 y verso 31. Cómo Juan dijo muchas cosas, Jesús dijo. Jesús dijo y enseñó muchas cosas. Pero estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida. Mis amados hermanos, esta enseñanza de comer su cuerpo, comer su sangre, beber su sangre, esta enseñanza es para que tengamos vida. La Eucaristía, la enseñanza que el pan es el cuerpo de Cristo, es para que tengamos vida. Son espíritu, es vida, te conviene aceptarlo. Vean lo que dice el siguiente versículo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es interesante que aquí Juan nos hace un comentario. Juan nos dice, primeramente nos dice que Jesús les dijo, hay algunos de ustedes que no creen. Jesús está diciendo, yo sé porque conozco tus pensamientos, conozco las maquinaciones de tu corazón, yo sé que tú no crees. Yo sé que tú no crees estas palabras. Y luego nos dice Juan en su comentario editorial, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿No creían qué? Esta enseñanza de comer su carne, de beber su sangre. ¿Quiénes eran los que no creían? Y noten lo que dice después. ¿Y quién le había de entregar? Tú puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver Judas con toda esta enseñanza? Porque el que le había de entregar, ¿quién era? El que le había de entregar era Judas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquí el evangelista Juan en su comentario editorial, por qué dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, los que no aceptaban la enseñanza de la Eucaristía y quién sería el traidor y quién le había de entregar? Nosotros sabemos que Judas en la noche precisamente cuando Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, en esa misma noche en la que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, fue en esa noche cuando Judas le traiciona. Esto no es una casualidad. Aquí nos debemos poner a pensar, wow, quiere decir que Judas le pudo haber traicionado en cualquier otro día. Judas pudo haber traicionado a Jesús en cualquier otro momento. Pero ¿por qué fue precisamente en la noche que Jesús instituye la Eucaristía, que es su cuerpo, su sangre? ¿Por qué le traiciona? Y Juan relaciona la traición de Judas con la incredulidad. Esto no es mi interpretación. Eso está aquí. Ustedes lo pueden leer en el verso 64, la segunda parte del verso 64. Nos dice el evangelista, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí
Juan relaciona la incredulidad con la traición de Judas. Eso es algo serio. Y debemos de considerar si estamos creyendo. No solamente si estamos creyendo en Jesús, sino más bien la pregunta es, ¿le estás creyendo a Jesús? ¿Le crees a Jesús o solo crees en Jesús? Los que solo creían en Jesús no aceptaron esta doctrina. Los que solo creían en Jesús no estuvieron dispuestos a aceptar esta enseñanza y dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y desde aquel día muchos ya no le seguían. Eran sus discípulos, pero después de esta enseñanza ya no quisieron ser sus discípulos. Voy a leer el siguiente versículo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y vean lo que dice el verso 66. Este es un comentario editorial de Juan. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, ¿cuándo es entonces? Desde aquel día, desde el día que les habló de la Eucaristía, desde el día que les dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo, desde el día que les dijo que Él era el pan que venía del cielo para que comiéramos de ese pan y tuviéramos vida eterna en nosotros, desde el día que les dijo que este pan, que esta Eucaristía, es la misma carne que Él iba a entregar por la vida del mundo, desde el día que les dijo que debían comerlo a Él. Jesús nos dice que debemos comerlo a Él. Y ellos dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Respuesta, por lo que instituyó la noche que Judas le entregó. ¿Qué fue lo que Jesús instituyó la noche que Judas le entregó? La Eucaristía. Y Juan nos dice que desde entonces, no antes, no después, fue desde entonces. Desde entonces, muchos de sus discípulos, noten que dice discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no respondió, yo entiendo perfectamente todo. Pedro no respondió, intelectualmente todo concuerda. Pedro no respondió, yo entiendo cómo nos vas a dar a comer tu carne. Pedro no respondió, yo soy mejor que los que ya no creen. No, dice, nosotros creemos que lo que tú hablas es verdad. Nosotros no solamente creemos en ti, nosotros te creemos a ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Se aferró a la enseñanza de Jesús. Yo por mucho tiempo no acepté la enseñanza de Jesús. Por eso era protestante. Por eso era bautista. Porque yo solamente estaba dispuesto a creer que era un símbolo, una representación, solo una memoria, solo un recuerdo de algo del pasado. Jesús no enseñó eso. Eso no es lo que dijo Juan, que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida eterna. Eso no viene de las palabras de Jesús. Jesús dijo, debéis comer mi carne. Jesús dijo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Aquí tenemos el sacramento de la Eucaristía. En Juan 3 vimos el sacramento del bautismo. Nacer del agua y del Espíritu. Nos habla del sacramento del bautismo. Nacemos de Dios. Y eso es lo que San Pablo enseña en Romanos capítulo 6, verso 4. Dice que nosotros morimos juntamente con Él por el bautismo, que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, y que andamos en vida nueva por el bautismo. Nos unimos a Cristo y participamos de la vida de Dios por el bautismo. La gracia del bautismo. La vida de Dios se nos comunica por el bautismo, y la Iglesia siempre lo ha enseñado. Es el sacramento del bautismo. Y después acabamos de ver el sacramento de la Eucaristía.
por causa del tiempo, no vamos a ver todos los sacramentos, pero vamos a ver un sacramento más. En Juan 20, en el verso, voy a leer desde el verso, voy a leer desde el 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La palabra remitir pecados significa perdonar pecados. Jesús les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Claramente aquí vemos el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, el sacramento donde nuestros pecados son perdonados. Y esto no es una interpretación. Literalmente Jesús dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Eso es algo que la Iglesia siempre ha enseñado. Antes de la mal llamada Reforma Protestante, antes de los movimientos evangélicos del siglo XIX en los Estados Unidos, que de ahí se han expandido a todos los países de América Latina, y ahora los tenemos por todas partes. Antes de todo eso, la Iglesia por siglos y siglos ha enseñado las palabras de Jesús. Jesús dijo: a quienes ustedes les remitiereis los pecados, les serán remitidos. A quienes ustedes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes retuviereis sus pecados, les serán retenidos. Aquí vemos que Jesús le está dando a sus apóstoles, y no solo a sus apóstoles, porque ellos habrían de morir, sino a los sucesores de los apóstoles, los obispos, los ministros. No cualquier persona puede administrar esto. No cualquier persona ha recibido la tarea de administrar los misterios, como dice Pablo, los misterios de Cristo. La palabra misterio viene del griego mysterion, que traducido al latín es sacramentum, sacramento. Si te preguntas de dónde viene esto de sacramento, viene de la traducción del griego al latín. Mysterion traducido al latín, sacramentum. Los misterios. Pablo dice que los apóstoles eran administradores, que los obispos son los administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dejado para nuestro bien, para nuestra salvación. No todo es invisible, no todo queda volando en el aire. Hay maneras visibles, tangibles, bien concretas, bien específicas, que Jesús nos ha dejado para administrarnos su gracia, su salvación. No estamos negando lo espiritual. Algunos dicen: es que los sacramentos solamente son físicos. No, son las dos cosas. Tienen una parte física y una parte espiritual. Por eso Jesús dijo: el que no naciere del agua, ahí está lo físico, el agua, y del espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El sacramento tiene una parte física y tiene una parte espiritual. Jesús nos ha dejado el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, y está aquí en la Sagrada Escritura. Este versículo de que cuando Jesús dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, ese versículo en cualquier denominación evangélica no tiene sentido. ¿Qué significa? Algunos han intentado dar explicaciones que no tienen sentido. ¿Qué significa eso de que a quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados? Ponte a pensar en este momento. Piénsalo por unos segundos. ¿Qué significa? No significa nada. Algunos han intentado decir: no, aquí Jesús se está refiriendo a cuando uno anuncia el evangelio.
Ahí no dice eso. Esa es tu interpretación. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ha habido quienes han preguntado, no, pero ahí no dice la palabra confesión. Bueno, está implícito. ¿Cómo Jesús les va a decir que a quienes ustedes no perdonen los pecados, no les serán perdonados? Para saber si el ministro va a tomar una decisión de perdonar o no perdonar los pecados, eso implica que para poder tomar la decisión, si la persona puede ser absuelta o no, si la persona puede ser perdonada o no, eso implica tener conocimiento de los pecados. Y eso sucede. Hay personas que van al sacramento de la reconciliación y por alguna razón que los sacerdotes, los obispos, los ministros de Cristo, por alguna razón, ellos no siempre reciben la absolución inmediata. Algunas veces el problema es tan grande que tiene que ser tratado de una manera especial. Algunas veces la persona no tiene la disposición. Hay gente que entra al confesionario sin un deseo de arrepentimiento, sin un quebrantamiento, no hay compunción del corazón. Entonces el ministro, el sacerdote, el obispo, ellos pueden abstenerse de dar la absolución de pecados. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Mis hermanos, debemos recordar las palabras con las que empezamos esta reflexión. Y las voy a leer de nuevo. Estamos en San Juan, capítulo 20, en el verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que ¿creyendo en qué? Creyendo en estas cosas, creyendo en el sacramento del bautismo que te hace nacer de nuevo, creyendo en el sacramento de la Eucaristía que te da vida eterna, creyendo en el sacramento de la reconciliación mediante el cual eres absuelto de tus pecados, eres perdonado. Estas cosas se han escrito para que creyendo estas cosas tengas vida eterna en su nombre. Si tú rechazas estas cosas, tú no estás creyéndole a Jesús. Tú podrás decir que tú crees en Jesús, pero tú no le estás creyendo a Jesús. Jesús enseñó que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús enseñó que el que no come y bebe su sangre no tiene vida eterna. Jesús enseñó que los ministros, que los apóstoles y sus sucesores tienen la autoridad para perdonar pecados. ¿Crees tú estas cosas? ¿Tu iglesia, tu denominación cree estas cosas? ¿Tu iglesia te enseña estas cosas? ¿Te enseña? Tristemente, todos los movimientos evangélicos ni siquiera creen en los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es un signo visible que nos imparte la gracia de Dios, que nos habla de una realidad espiritual y la llevan a cabo. El sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación se escribieron en el Evangelio de Juan para que creáis estas cosas y creyendo estas cosas tengáis vida en su nombre, para que tengáis vida eterna. ¿Crees tú estas cosas? ¿Crees en estas cosas que se han escrito para que tengáis vida? ¿Le crees a Jesús o solo crees en Jesús? No basta con creer en Jesús. Es necesario creerle a Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Les deseo que tengan un hermoso día y que el Señor os siga bendiciendo.